Hola, hola, hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Renacer. Muy buenas tardes, o días o noches, dependiendo de la hora en que usted mire el video. Es un placer dirigirme a ustedes. Perdón por la tardanza en el video, hemos estado con varias actividades, así que ya gracias a Dios ya estamos de regreso ahí en nuestros videos. Así que ya estamos en la clase número 30, semana número 9. Ya gracias a Dios estamos en septiembre ya, 2 de septiembre, así que es un placer dirigirnos a ustedes. Como ustedes saben, algunos de ustedes, el día domingo tuvimos la reunión por Zoom con los hermanos de la iglesia y allí dimos una noticia, ¿verdad? Solo vamos a hacer videos ya los días miércoles y los viernes para que usted tenga un poco más de tiempo para procesar la información, para hacer tareas. El día domingo vamos a dejar algunas asignaciones para que usted vaya también cultivando la lectura y la investigación también. Ese es el objetivo. Y que el día miércoles ya tengamos algunas preguntas y el día viernes podamos tener algo más, ¿verdad? Para el día domingo. Así que ánimo, hermano. Es para que usted también pueda aprovechar los videos, para que usted tenga tiempo y que no se le haga una carga. Ay, ver 3 videos en la semana. No, sino que ahora va a mirar 2 y vamos a poder ir contestándolos cada domingo alguna pregunta que usted tenga. Así que ánimo, hermanos, y que podamos seguir estudiando la Biblia. Y también es una forma también para ayudar en la parte de la logística y por todo lo que conlleva hacer el video, y así también bajamos un poquito esa situación, ¿verdad? Gracias, hermanos, entonces, por comprender. Cualquier pregunta, ahí puede hablar con hermano Ronald, y cualquier situación ahí también la puede hablar con él. Les estaba mencionando ahora que justo estábamos saliendo de unas actividades, tuvimos otra capacitación de consejería, lunes, martes y miércoles, y acabamos de terminar hace unos momentos, así que fue bien cargado, ¿verdad? Estos días, por la parte de la logística y todo. Esta fue también por medio digital, en Zoom, y estuvimos con unos hermanos de Costa Rica. Hermanos de Costa Rica, había gente de México, de Honduras, y gente también en Estados Unidos conectados, pero la mayoría eran hermanos de Costa Rica. Así que hubieron 63 conexiones en algún momento, y gracias a Dios muchos pastores, líderes y hermanos de iglesia estudiando, ¿verdad?, consejería bíblica. Así que pedimos sus oraciones para todo lo que va a ser este proyecto, ¿verdad? Y bueno, hay algunas preguntas. Ya estamos en la semana 9. ¿Tiene preguntas usted? Por favor, envíelas. Por favor, envíelas con tiempo. Yo sé que nos gustan las preguntas flash, ¿verdad? Pero no quiero dar una respuesta flash, sino que sea Dios actuando enseñándonos a través de su palabra, y es mejor, ¿verdad? Con tiempo poder preparar una buena respuesta para usted. ¿Y cómo le fue con la tarea? ¿Pudieron leer Génesis 6? Sí, tal vez no. Fue complicado. Sí, hermano. Esto así es, ¿verdad? Y normalmente nuestro hombre interior no quiere, ¿verdad? No quiere. Nosotros, me pongo a hacer otra cosa, miro el Facebook, miro YouTube, miro otra cosa, pero no nos dedicamos el tiempo a veces a leer la palabra. Entonces, ánimo, hermano, ánimo. Y si ya lo hizo, qué bueno, excelente. Gracias a Dios. ¿Tiene preguntas? Sí, hay preguntas, yo sé, ¿verdad? Estuve leyendo en varios comentarios, varios lugares donde definían este pasaje, y es muy complicado esta parte, ¿verdad? Pero ánimo, es bonito estudiarlo también. Y cómo íbamos a estudiar, ¿verdad? La batalla de los Nefilim. Y vamos a contestar esta pregunta. ¿Quiénes eran entonces los hijos de Dios? ¿Y quiénes eran? ¿A qué se le refería cuando el escritor menciona las hijas de los hombres en Génesis 6? Y vamos a explicar por qué se le da en algunos la frase de la batalla de los Nefilim. La batalla de los Nefilim. Entonces, vamos a entrar a esa parte, ¿verdad? Y si Dios lo permite, el día viernes vamos a estar hablando sobre el juicio de Dios en el arca de Noé.
fue mundial, así se le conoce, ¿verdad? Normalmente el Arca de Noé. ¿Es cierta esta historia o solamente es un relato antiguo? Vamos a ver algunas situaciones, algún videíto, una réplica, un video de una réplica de un arca. Entonces vamos a estar ahí informándonos un poco acerca de esto. Bueno, hermanos, vamos a orar entonces y así pasamos a la parte de la pregunta. Ahora, gracias Dios por este día, gracias Padre porque nos das la oportunidad, nos das la vida, Dios, nos das la oportunidad de leer tu palabra, Dios, de profundizar en ella, Dios, y también poder, Dios, atesorar las verdades que tú nos das a través de ella, Dios. Gracias Dios y te pedimos, Dios, que en todo tu Espíritu Santo, Dios, nos ayude, Dios, a poder aplicar estas verdades y tu Espíritu Santo, Dios, nos ayude, Dios, a permanecer fieles ante ti, Dios, y ser instrumentos, Dios, para honra también para ti. Gracias, Dios, y ayúdanos a trazar bien la palabra de verdad, a poder, Dios, enseñarle de una forma correcta, Dios, y ante un pasaje difícil, Dios, qué situaciones o cómo debo de enfrentar una lectura así complicada y diferente, Dios. Gracias, Dios, y todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, es complicado ahora. Perdón si en otros videos no hemos orado, y oramos antes, así fuera de video, pero en este era especial. ¿Por qué? Porque hay una gran lucha con respecto a estos videos. Vamos a leer el pasaje primero ahora, como lo hacemos en todas las veces. Génesis 6, del 1 al 7. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ponga atención ahí, ¿verdad? Ya lo leyó. Sí. Los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, ponga la atención ahí, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas no serán sus días 120 años. Vamos a explicar bien este versículo de qué nos habla ahora. Este versículo nos da la introducción a lo que viene después, lo que vamos a ver el viernes. En el 6:4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Ahí hay dos puntos de pensamiento, porque está hablando de gigantes, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y ahora se refiere, ¿verdad? Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, ¿a quién se refiere que fueron varones de renombre? ¿A los gigantes o a los hijos de los hombres y las hijas de los hijos de Dios y las hijas de los hombres? ¿A qué se refiere este pasaje? Bueno, el 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, ese es el pasaje. Y ahora entramos, ¿verdad? Entramos ahí en la parte gruesa. Entonces, ¿usted ya leyó el pasaje? ¿Sí? ¿Lo leyó una vez? ¿O lo leyó dos? ¿O lo leyó tres? ¿O lo leyó cuatro? ¿O lo leyó cinco? Bueno, bienvenido al equipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la idea, leerlo, pedirle ayuda al Espíritu Santo, pedirle dirección a Dios, y Él nos va a enseñar todas las cosas. No es que el Espíritu Santo que tiene usted es mayor que el que tengo yo, no, es el mismo Espíritu Santo, y Él nos va a enseñar todas las cosas. Lo que yo tengo que hacer es ver las herramientas para poder interpretarlo. Vamos, al fin, antes de terminar el video, vamos a ver qué herramienta yo tengo que tener o qué tengo que saber para interpretar un pasaje así complicado. Entonces, contestando lo primero, ¿no? No vamos a contestar quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres, sino que lo primero es por qué se conoce como una batalla de los Nefilim. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de pensamiento con respecto a quiénes son los Nefilim.
es un pasaje que ni aún los teólogos, ni aún los mejores teólogos, ni los mejores maestros bíblicos de sana doctrina están de acuerdo. Unos dicen que los hijos de los hombres son este grupo y otros dicen que los nefilim son este grupo. Otros dicen que los nefilim se refieren a los dos, a los gigantes y a los hijos de Dios. Otro grupo dice que los hijos de Dios son esto. Otro dice que los grupos de hijos de Dios son esto. Otro es esto. Entonces hay una batalla. Por eso es la batalla de los nefilim. Hay varias posturas con respecto a los nefilim y con respecto a los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Entonces, en este video, el propósito de este video es estudiar las tres líneas de pensamiento más grandes con respecto a esto, con respecto a los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Vamos a estudiar las tres posturas. Y después de estudiar estas tres posturas, por recomendaciones de los ancianos de la Iglesia Bautista Renacer, vamos a utilizar y vamos a compartir el pensamiento del ministerio Respuestas en Génesis. Entonces, no vamos a basar nuestra idea, nuestro razonamiento en tal Biblia, sino que en general vamos a enfocarnos y mantenerlo en lo que este ministerio dice. ¿Por qué? Porque es uno de los ministerios más neutrales y muy exegéticos, o sea, que estudian la Biblia y nos dan una verdad objetiva. Entonces, por eso. Entonces, vamos a estudiar lo que la Biblia dice y vamos a estudiar lo que este ministerio concluye también con respecto a eso. Ahí pueden ver el link y lo vamos a adjuntar también ahí en el video. Entonces, vamos a ver qué dice. Y si usted tiene alguna pregunta, entonces puede dirigirla allí o puede hablar con los líderes de la iglesia a ver cuál es la postura de la iglesia al respecto también o la postura de diferente anciano de la iglesia con respecto a esto. Bueno, vamos a tener un punto de partida y el punto de partida es el siguiente. Primero, tenemos que saber y reconocer que no hay una interpretación exacta a este pasaje. ¿Qué significa? Que hay diferentes interpretaciones. Entonces, ninguno está de acuerdo en cuáles son los personajes ni cuáles son las situaciones con respecto al entorno de cada personaje. Entonces, tenemos que quitar eso de nuestra mente o tenemos que asimilarlo y entenderlo. Ni los mejores teólogos están de acuerdo. Entonces, ¿de qué lado me voy a poner yo? Bueno, tengo que ver la Biblia y tengo que analizarlo en completo. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Este pasaje, Dios lo dejó. Y Dios lo dejó por algo. Sí. Si no, Dios lo hubiera omitido y listo. Gracias a Dios también que tenemos un Dios histórico. Y aunque hay situaciones difíciles, Él las menciona. Porque es transparente y Él menciona, ¿verdad? Es recto y justo. Entonces, sucedió algo y Él lo dejó. El hecho de saber quiénes eran los gigantes o quiénes eran los hijos de Dios o quiénes eran las hijas de los hombres no afecta mi salvación. Sí, o sea, no voy a ser salvo por decir que los gigantes eran este grupo o por decir que los hijos de Dios eran este grupo. No voy a perder la salvación ni voy a ganar la salvación. Entonces, tengamos este punto ahí en mente, ¿verdad? Hay diferentes interpretaciones. Dios lo dejó con un propósito y eso me tiene que ayudar porque la palabra de Dios es útil. Toda la palabra de Dios es útil, entonces tengo que ver eso también. Y lo otro es que no afecta mi salvación. No afecta mi salvación la interpretación de este pasaje, así que no hay problema. Pero sí debo de interpretar la Biblia con respecto a toda la Biblia, el contexto de toda la Biblia. Entonces no solo vamos a leer Génesis, sino que vamos a leer lo que dicen otros pasajes al respecto de esto. Entonces, listo. ¿Tenemos esas 4 cosas listas en nuestra mente? Bueno, avancemos. En este estudio nos vamos a limitar a darle los 3 puntos de vista con respecto a la interpretación de este pasaje, Génesis 6. Pero lo vamos a animar a que usted pueda seguir estudiando la Biblia y pueda usted tomar sus propias conclusiones. No queremos, ¿verdad? Ahí decir, no, esta es la línea de pensamiento, esto es lo que tiene que pensar y cortarlo igual así el cuadradito como nosotros pensamos. No, no, no. Usted lee su Biblia
y usted interpreta su Biblia con respecto a la Biblia entera. Si usted es miembro de la Iglesia Bautista Renacer, entonces puede hablar con los ancianos a ver qué es lo que opina cada uno de los ancianos, ¿verdad? Pero ellos nos recomendaron y nos guiaron a este material, ¿verdad? Ahí en Respuestas en Génesis. Entonces, pero no vayan a decir, ¿verdad? Ah, Darío es de este punto de vista. Y, no me llamen para preguntarme. Si me dan... Si quieren hablar de algo, bueno, hablemos los dos, pero no vayan después, hey, Darío dijo tal cosa, hey, no queremos eso. Vamos a ver cuáles son los puntos de vista y después usted saca su conclusión. Yo tengo mi conclusión, así que no se preocupe, pero no lo voy a guiar a que usted piense igual que yo, no. Que usted pueda analizar la Biblia y que usted pueda interpretar la Biblia con respecto a lo que la Biblia dice, no con respecto a lo que tal persona dijo. No, tampoco, no queremos llevarlo a eso. Entonces, hay dos grupos aquí en conflicto, dos grupos enigmáticos, dice ahí la frase. Los términos específicos traducidos al hebreo como los hijos de Dios, Bene Ha Elohim, y gigantes, Nefilim, aparecen pocas veces en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Que no es una palabra que se repite muchas veces y que vemos todo en la Biblia, muchas veces esto, y allí con respecto al contexto podemos interpretar esa palabra. No aparece muchas veces, así que por ello es de difícil interpretación. Y algunas personas creen que son dos grupos y otras personas creen que es un solo grupo. El mismo Nefilim es los mismos hijos de Dios y que se presentan ahí en ambos. Entonces, el grupo que dice que es un solo grupo, las personas que dicen que es un solo grupo, ellos dicen, bueno, esto es así, pero lo que yo piense con respecto a los Nefilim, ese punto de vista, quiénes son, tiene que ver cómo yo interpreto mi definición para hijos de Dios. Así que ahí tengo que ver y estar parado en esto. Recuerden, no hay una interpretación correcta y exacta con respecto a este pasaje. Hay tres puntos de vista. Entonces, la primera línea de pensamiento, la primera forma de interpretación dice que este pasaje se refiere a la línea de Set. A la línea de Set, los descendientes de Set. ¿Cómo así? La frase hijos de Dios, Ben Elohim, la que mencionaba ahí atrás, Bene a Elohim, se refiere a los descendientes de Set, hombres temerosos de Dios, hombres temerosos de Dios. ¿Quién? De la línea de Set, hombres piadosos de la línea de Set. Y la frase, hijas de los hombres, se refiere a los descendientes de Caín, a mujeres impías. Entonces, esta línea de pensamiento dice que los hijos de Dios son descendientes de Set. Las hijas de los hombres son descendientes de Caín. Ajá. Argumentos a favor. En cada una de las líneas de pensamiento vamos a ver argumentos a favor y argumentos en contra. Así que ponga atención a esto. En el contexto de Génesis 4 y Génesis 5, mitad de Génesis 4 y Génesis 5, se habla de la descendencia de Set y la descendencia de Caín. Entonces, algunos de los descendientes de Set sí son piadosos. Y no se menciona, pero sí podemos interpretar, sí podemos concluir que todos los descendientes de Caín fueron malos. ¿Por qué? Porque no menciona la Biblia ningún hombre bueno descendiente de Caín, así, literalmente. Entonces, pero ese es un argumento a favor de esta línea de pensamiento. Otro argumento es que los matrimonios, ahí el material dice mixto, pero los matrimonios entre creyentes e inconversos son condenados por Dios. En 2 Corintios 6:14 nos habla de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, los matrimonios entre creyente y un no creyente son condenados por Dios. Y
otra situación aquí. La elección de la pareja, ahí dice, ¿verdad? Y ellas vieron que eran hermosas y eligieron entre todas ellas. Entonces, la forma de elegir no fue porque ellas eran piadosas, no fue porque ellas eran temerosas de Dios, no fue porque ellas eran obedientes a Dios, sino por el físico. Entonces, ese es un argumento a favor de que este grupo es la línea de Set. Y como consecuencia a esa decisión, a fijarse solamente en el físico, entonces ellos tenían otros dioses. Las mujeres descendientes de Caín tenían otros dioses. Entonces, siempre el malo corrompe al bueno. Siempre el malo corrompe al bueno. Por eso el versículo es muy sabio, Pablo ahí diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y no solamente en una relación de pareja, sino en cualquier, ¿verdad?, ámbito. Entonces, cuidado con sus relaciones. Ese fue extra, paréntesis. Sepa elegir bien sus amistades y sepa elegir bien las personas con que va a tratar, ¿verdad? Y van a haber consecuencias si no lo hace. Bueno, ahora, el malo corrompe al bueno. Antes, mucho antes de que el bueno reforme al malo. Solo Dios cambia, pueden decir ustedes. Sí, solo Dios cambia, pero no me voy a juntar con alguien y voy a decir, que lo voy a cambiar. Y por eso, no. Una muchacha no puede ir pensando que va a cambiar a un muchacho y por eso se van a poner de novios y lo va a traer y lo va a ganar para Dios. Ve, no, ahí va mal. ¿Por qué? Porque solo Dios puede cambiar a la persona, no nosotros. Ajá. Argumentos en contra. Argumentos en contra. En el versículo 1 se menciona que ellos tuvieron hijas. O sea, ya los hombres ya habían tenido hijas. Después, en el versículo 2 se vuelve a mencionar que tuvieron hijas. Entonces ahí hay como una doble repetición. Es un argumento, recuerden, ¿verdad? Otro es que el texto no dice que todos los descendientes de Set fueron buenos, aunque sí algunos, pero no todos los descendientes fueron buenos o piadosos. Pero no tampoco dice que todos los descendientes de Caín fueron malos. Sí dice que hubieron algunos malos, pero no todos. Entonces ese es un argumento en contra de este pensamiento. Válido o no, es un argumento. Entonces uno tiene que analizarlo ahora. Lo otro es que el otro argumento que aquí se muestra es que siempre han habido matrimonios en yugo desigual, creyente con inconverso. Pero solo Dios los juzgó y solo en esa oportunidad. ¿Por qué? Bueno, es un argumento de ellos. Sí, Dios nos deja vivir en las consecuencias. Aquí le puedo poner un contraargumento, ¿verdad? Para todos estos argumentos puede haber un contraargumento, no se preocupen, ¿verdad? Pero recuerden, por eso leímos hasta el 7, porque la maldad de los hombres era mucha. No solamente en que se habían unido, sino que eran malos. Entonces, ese puede ser un contraargumento a esto, ¿verdad? Pero, bueno, ese es el punto número 1. La interpretación número 2, o la línea de pensamiento número 2, dice que estos hijos de Dios se refieren, o estos nefilín se refieren a la realeza, eran personas de la realeza. Para las personas simpatizantes de esta línea de pensamiento, ellos dicen que los hijos de Dios se refieren a reyes que tenían muchas esposas, o personas nobles, o personas tiranos, que se ven a sí mismos como dioses, que ellos se consideran dioses. Y las hijas de los hombres son mujeres comunes, son mujeres normales, que fueron obligadas a unirse a su harem debido a la lujuria de los reyes o de la realeza de estos hijos de Dios. Entonces, argumentos a favor. Como les mencioné, todos tienen argumento a favor, argumento en contra. En la cultura antigua del Oriente Medio, del Oriente cercano, algunos reyes se consideraban a sí mismos como dioses. O sea, esa parte es cierta. Algunos reyes, no de los cristianos, pero sí, algunas personas se nombraban como reyes. Otra cosa es que, sí, los descendientes de los reyes y los nobles podrían fácilmente convertirse en hombres de renombre, lo que menciona ahí el versículo.
versículo 3. Ejemplo, Nimrod fue identificado como un hombre valiente. Si ustedes leen ahí Génesis 10, cuando hablamos ahí de Génesis 6:4, dice, y estos fueron valientes desde la antigüedad. Entonces, hombres de renombre. Entonces, una persona descendiente de un rey sí puede ser, tener este título. Una de las personas que es mencionado así es Nimrod, y que al principio fue un hombre famoso y valiente. Génesis 10, 8 al 10, ahí lo pueden buscar. Otro argumento a favor es que sí, la palabra Elohim, en algunos versículos, ejemplo, Éxodo 21:6 y Éxodo 22, como gobernante o como juez. Entonces, esa es un argumento a favor que estas personas ponen para esta línea de interpretación. Pero argumentos en contra. La frase tomaron mujeres no implica poligamia. Decían, ¿verdad?, que el rey era polígamo. Pero tampoco implica que las mujeres fueron obligadas a esta unión. Tomaron para sí mujeres, solo implica la unión, es un modismo para hablar de un matrimonio, no específicamente lo que ellos mencionan, ¿verdad? Ejemplo, Abraham y Nacor, dice que ellos tomaron esposas, en Génesis 11:29. A Isaac, en Génesis 24:67, dice que a Isaac tomó a Rebeca como su esposa. Entonces, no podemos decir que eso se refiere específicamente a ese momento, ¿verdad? Otro argumento en contra. Puede ser equivocado o incongruente confiar en las ideas del antiguo cercano oriente, las cuales esas ideas vienen después del diluvio, y decir o insertarlas y meterlas en el contexto del mundo antes del diluvio. ¿Cómo así? No entiendo cuál es el punto. Bueno, es cierto, a las personas después del diluvio, ellos se consideraban como dioses, ellos tuvieron la situación y todo, pero ellos son los mitos, las cosas que sucedieron después del diluvio. Pero no tenemos un relato antes del diluvio. Entonces, ojo allí, no podemos interpretar eso, ¿verdad? Y la palabra Elohim, que algunos la traducen como gobernante o juez, es una palabra que es muy debatible para este pasaje, ¿verdad? Entonces, no es un punto de vista a favor, ¿verdad? A favor para decir que era realeza. Recuerden, no estoy ni condenando, ni diciendo que yo soy de este punto, ni de otro punto, sino que estamos viendo qué es lo que el material dice con respecto a estos líneas de pensamiento. Si ustedes me quieren preguntar a mí, pregúntenme, pero yo tengo mi punto de vista, ¿verdad? Ahora, hay otra línea de pensamiento que dice que se refiere a ángeles caídos, que estos hijos de Dios son ángeles caídos y son seres celestiales que se casaron y tuvieron hijos con mujeres terrenales, mujeres normales. O sea, ángeles caídos que se juntaron con mujeres. Algunos pensaban que los hijos eran seres demoníacos en la antigüedad. Hoy, mucho tiempo después, los teólogos hoy dicen que son estos hijos de esta unión, como el texto dice, hombres valientes, entonces fueron hombres normales, no demonios. Otros dicen que sí, los hijos fueron poseídos por demonios. Entonces ahí está lo de los ángeles caídos, tuvieron una consecuencia. Punto a favor para esta línea de pensamiento es que otro uso para la frase hebrea, ven a Elohim, lo que habíamos mencionado como hijos de Dios, algunos pasajes sí se refieren a seres celestiales. En Job se menciona ahí varios pasajes que sí se refieren a seres celestiales, o a las estrellas en otro pasaje. Y en Salmo 82:6 se menciona, ¿verdad? Unos lo usan para hijos de Dios, otros como línea de set, otros usan el mismo Salmo 82:6 para mencionar a ángeles, a seres celestiales.
Entonces, allí está como dividido y encontrado esta línea de pensamiento, ¿verdad? Pero uno dice que sí, se puede referir a ángeles caídos. Otros agarran lo que dice la Biblia en 1 Pedro 3, 18 al 20. Vamos a leerlo. 1 Pedro 3, 18 al 20, dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, por los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, unas personas dicen, sí, este pasaje se refiere a los ángeles, a los espíritus encarcelados en los días de Noé. Entonces, ahí dicen, no, ahí está. Ese es un punto que ellos tienen a favor. Segunda de Pedro, que ellos dicen que tienen a favor. Ojo, ojo ahí, ¿verdad? Segunda de Pedro 2, del 4 al 10, aquí se menciona a otro grupo de ángeles. 2:4 dice, pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró a los justos Job, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Este es otro pasaje que ellos utilizan para decir que son ángeles caídos. Ellos utilizan, pero en las objeciones, en los argumentos en contra, vamos a mencionar algo con respecto a esto. Lo voy a mencionar ahorita también. Aquí dice que Dios los juzgó. ¿Por cuál pecado? No se menciona. Se menciona, ¿verdad? Después que, así como no perdonó también a la gente en los días de Noé. Pero ¿cuál fue el pecado? Puede haber sido el pecado de rebeldía, cuando Satanás se rebeló en contra de Dios. Entonces puede referirse a ese pecado, o puede referirse al pecado en el tiempo de cuando se juntaron, ¿verdad? Los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Entonces no se menciona, no hay una referencia exacta ahí. Y Judas, versículo 6. Judas, versículo 6, dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Otra vez, se menciona que hay ángeles caídos. Sí, se menciona que hay ángeles caídos, pero no dice cuál es el pecado de ellos. Entonces, más adelante se menciona otra referencia, pero no dice que fue por que se juntaron. Entonces, ahí, ¿verdad? Lo dejo ahí. Pero sí es un punto a favor para ellos, que sí se menciona ángeles caídos y que Dios los juzgó. Entonces, ¿hay ángeles que abandonaron su morada? Sí, sí hay. Y ahora están sometidos en cadenas o en prisión hasta el día del juicio. Sí. ¿Y se menciona el pecado en los tiempos de Noé? Sí se menciona. Entonces, ellos utilizan este argumento para decir eran ángeles caídos. Pero ya hicimos dos observaciones con respecto a este punto, ¿verdad? Argumento en contra. Aquí vamos al argumento en contra. Al ser los ángeles seres espirituales, ¿cómo podrían ellos unirse en matrimonio con mujeres? Cuando Jesús habló con respecto al matrimonio, él dijo, con respecto a los ángeles, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahí Mateo 22:30 y también se menciona en Marcos.
Entonces Jesús habla, ¿verdad? Que en el cielo no se casan ni se darán en casamiento. Otra persona tiene un contraargumento a este, diciendo que no se casan ni se darán en casamiento, pero sí pueden tener una relación. Entonces no lo dice, no lo podemos decir si es cierto o no, no es cierto, pero esto es lo que dijo Jesús, no se casan ni se dan en casamiento. Otro argumento en contra, dice, si los hijos de Dios fueran ángeles, entonces sería injusto juzgar a la raza humana con un diluvio por el pecado que cometieron ángeles. Entonces allí, ¿verdad? Ese es otro argumento en contra para esta línea de pensamiento. Otro argumento en contra. Si Génesis 6 realmente describe ángeles casándose con mujeres y produciendo un gigante, son Nefilín, entonces, ¿cómo aparecieron los gigantes después del diluvio? ¿Cómo? Ejemplo, bueno, hay varios gigantes que se mencionan después del diluvio y los que más conocemos eran los hijos de Anak, que eran las personas que habitaban Canaán cuando Moisés envió los espías a la tierra prometida. Y de los 10 espías que Josué y Caleb dijeron, vamos, Dios nos va a ayudar a vencer. Entonces, ¿habían gigantes? Sí, habían gigantes. Pero no se menciona allí que estos gigantes venían de la relación de, otra vez, ángeles caídos con humanos. Entonces, no hay una referencia a eso. Entonces, ¿cómo se produjeron estos otros nuevos nefilim, estos otros nuevos gigantes? No dice, ¿verdad? Entonces, allí. Otra, ya para ir concluyendo, dice, la Biblia nunca dice que los ángeles caídos se pueden manifestar en forma física. No se pueden manifestar en forma física, puesto que necesitarían poseer un cuerpo. Otra argumento en contra a esto es que dicen ellos, pero sí pueden poseer a un hombre y de ahí tener relaciones. Entonces, allí está el argumento, dicen ellos, a favor. Bueno, un punto es que si ellos pudieron tomar forma humana, entonces hubieran podido también imitar la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque estuvieron encarcelados y demás y todo eso. Pero no, ¿verdad? No se menciona nada de esto. Otro de los gigantes que se menciona después allí es David contra Goliat. Goliat también era otro gigante, ¿verdad? También. Entonces, ¿cómo se produjo eso? Son argumentos en contra nada más. Esto es lo que mencionábamos anteriormente. En Primera de Pedro 3 y en Judas no se menciona cuál es el pecado que cometieron estos ángeles caídos. Dice que fue en el tiempo de Noé una situación y que dejaron sus moradas, pero no se describe propiamente el pecado. Sabemos que había mucha maldad en la tierra en ese momento. ¿Por qué? Porque el hombre ya había llenado la tierra. Y imagínense, una generación y una raza lejos de Dios en pecado va a producir ¿qué? Más pecado. Más pecado y más pecado y más pecado. Y una sobrepoblación que va a producir más pecado. Entonces, bueno, vamos a ver ahí. Entonces, vamos a ir a las conclusiones entonces, ya para ir terminando. ¿Quiénes son los nefilim? ¿A qué se refieren los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Todo depende de nuestra interpretación. ¿Cómo nuestra interpretación? Sí, si yo digo que los gigantes se refieren a los mismos hijos de Dios y los hijos de Dios se refieren a la línea de Set o se refieren a los reyes o se refieren a los ángeles caídos, de esa forma voy a interpretar a los gigantes. Entonces, aclaramos, hay mucha incertidumbre al respecto de este pasaje. Hay gente que apoya, gente de sana doctrina que apoya una posición y gente de sana doctrina que apoya otra posición. Entonces, ante esta dificultad, ¿qué tengo que hacer yo como estudiante de la Biblia? ¿Qué tengo que hacer yo como miembro de una iglesia? Bueno, cuando estamos ante pasajes difíciles, como este, debo de hacerme las preguntas similares a las que hicimos al comienzo. En este pasaje difícil, ¿está en juego la salvación? ¿Está en juego algún asunto clave con respecto a la salvación? En este caso no. En este caso no se refiere ninguno a salvación.
Entonces, ¿puede haber diferencias de pensamiento? Sí, puede haber. Entonces, aquí cuando analizamos estos tres puntos de vista, ¿alguna de estas interpretaciones cancela o está en contra de algún otro pasaje de las Escrituras? ¿Alguna autoridad bíblica está en contra al interpretar estos pasajes? Tenemos que analizar esto. Y lo otro que tenemos que ver, la interpretación, de una de estas tres líneas de pensamiento viene o está influenciada por suposiciones o ideas fuera de la Biblia. Allí tengo que analizar, tengo que abrir los ojos y decir, bueno, si está influenciada por culturas o lo que dice pensamiento de tal persona y todo, y no es cristiano, entonces yo tengo que hacerlo a un lado. Entonces, decía la página, ya terminando este comentario, probablemente los cristianos estarán en desacuerdo sobre este tema hasta que Dios regrese. Así que no se preocupen, hermanos, si usted dice, pero es que no, ya no sé cuál es la línea correcta y todo. No se preocupe, usted tiene que leer su Biblia, analizar el global de toda la Biblia y decir, yo creo esto. O decir, yo interpreto esto. O decir, la iglesia cree esto. O decir, me voy por esto. Tranquilos. Tenemos que mostrar la gracia de Dios hacia todos los creyentes, estando a los que están de acuerdo conmigo y aún a los que no están de acuerdo conmigo. ¿Para qué? Para poder trabajar juntos en el progreso del Evangelio y que Dios sea glorificado. Así que si hay diferencia de pensamiento con respecto a un pasaje oscuro, tranquilo, muy probablemente nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero lo que sí tenemos que ponernos de acuerdo es en la parte de evangelismo, de que tenemos que hacer nuestra tarea como discípulos de Dios, como seguidores de Dios. Y tengo que hablarle al perdido acerca de Dios y que Dios sea glorificado en el ministerio. Así que ante pasajes difíciles tengo que interpretar y todo y tener todo ahí, ¿verdad? Y si no contradice, si es un pasaje que no está en juego en la parte de la salvación y no está influenciado por ideas seculares, entonces tranquilo, ¿verdad? Pueden haber diferencias. Así que ánimo, hermanos. Entonces, yo sé que el video se alargó un poco, pero la idea es que nosotros mismos podamos tomar una idea con respecto a esta interpretación y que podamos también llevarla a la Biblia, analizar los pros y los contras y tomar una decisión. Tal vez algunos estén de acuerdo, tal vez otros estén de acuerdo con otro lado, pero que Dios nos guíe, que el Espíritu Santo nos ayude a poder tener comunión con los hermanos, aunque no estemos en la misma línea de pensamiento con respecto a este pasaje, Pero eso no nos va a quitar la salvación. Así que ánimo, hermanos, Dios les bendiga. En el próximo video estudiamos acerca de Noé y no nos lo perdamos. Cualquier pregunta, estamos a la orden. Nos vemos, hermanos, Dios les bendiga. Chao.